Hola a todos, ¿cómo estáis? Vamos a reflexionar un poquitito, ¿no? Porque León XIV ha venido a España a hacer lo que mejor sabe hacer el Vaticano cuando necesita ocupar otra vez el centro del escenario. Hablar despacito, poner cara de gravedad histórica, pronunciar palabras gordas como dignidad, humanidad, acogida, misericordia, esperanza y bien común, y dejar que medio país se ponga a aplaudir como si acabáramos de presenciar la revelación de Jesucristo de vuelta al mundo. Y yo lo siento mucho, ¿vale? Pero es que no cuela. No cuela que una institución que arrastra con décadas de abusos, silencios, traslados, encubrimientos, víctimas ignoradas y mierda escondida, venga ahora a España a dar lecciones morales al resto del planeta. No cuela que los que todavía no han limpiado su propia casa pretendan explicarnos cómo hay que gestionar la inmigración, las cárceles, el sufrimiento, la muerte, la juventud, la convivencia y hasta el lenguaje político. León XIV, cállate y vete. La imagen más perfecta de esta visita no fue una misa, ni una foto con migrantes, ni un discurso solemne, ni una frase bonita proyectada con drones sobre Barcelona. La imagen perfecta fueron esos 7 minutos de ovación en el Congreso. Ay, 7 minutos de diputados y senadores aplaudiendo al Papa, después de escucharle hablar del bien común, de la dignidad, del respeto, de desarmar el lenguaje y de recordar que cada decisión pública afecta a personas de carne y hueso. Durante unos minutos parecía que España había descubierto la decencia. Parecía que los políticos habían tenido una epifanía, además con el Papa allí se les había aparecido la Virgen. Parecía que por fin aquellos que viven del insulto, del cálculo, de la consigna, de la trinchera, de la teatralización, iban a entender algo. Pero no. Al día siguiente, en la sesión de control, ya estaba todo el mundo otra vez con el cuchillo afilado, listo para despedazarse los unos a los otros y listo para que sus votantes puedan odiar al máximo al rival político para que les puedan votar a ellos, porque no son capaces de convencer al ciudadano español de que les amen a ellos, porque el ciudadano español ya se ha dado cuenta que todos los partidos políticos son basura. Ahora decidirán a quién votar dependiendo a quién odien más. Si a la basura de izquierdas o a la basura de derechas. Y el resumen de todo está que aplauden al Papa 7 minutos, no porque vayan a hacerle caso. Lo aplauden porque son parte de la misma estrategia de marketing. Porque hay cámaras. Lo aplauden porque nadie quiere aparecer como el maleducado que no se levanta ante el pontífice. Lo aplauden porque la política española es un teatro donde hasta la espiritualidad y la fe de uno se convierte en decorado. Pero en cuanto se apagan los focos, la misma basura de siempre. El insulto, la puñalada, el argumentario, la frase preparada, la superioridad moral de la izquierda, la superioridad moral de la derecha y la incapacidad absoluta de mirar la realidad sin convertirla en munición. Ese aplauso fue puro postureo. Y eso mismo hacen los medios, tanto los de izquierdas como los de derecha. Los medios de izquierda que llevan toda la vida usando la Iglesia como símbolo de atraso, oscurantismo, patriarcado, represión, caspa medieval, de pronto ahora se emocionan cuando el Papa habla de inmigrantes, de pobres, de presos y de acogida. Entonces el Vaticano se convierte en una especie de brújula ética, ¿no? El Papa es humano, valiente, moderno, sensible y necesario. Pero si mañana el Papa habla de educación, de moral sexual, de familia o de algo que no encaje dentro del catecismo progresista, volverán a tratarlo como un reaccionario con sotana. Y los medios de derecha, exactamente lo contrario. Cuando el Papa habla de raíces cristianas, tradición, espiritualidad, decadencia moral o familia, golpes de pecho. Pero luego si habla de pobreza, de presos, de desigualdad, o si critica al dinero, dice, no, es que este Papa no entiende. La gran farsa. Nadie quiere al Papa. Todos quieren un Papa que se amolde, que se adapte a lo que uno piensa. La izquierda quiere al Papa ONG, el migratorio,
pro aborto, pro trans. El Papa sensible que sirve para dar lecciones a la derecha. La derecha quiere al Papa identitario, de raíces cristianas. Sirve para dar lecciones a la izquierda. Y los medios, venga, pues troceando, seleccionando, editando, utilizando cada frase en una piedra para tirarse al enemigo a la cara. Y después, la cara dura de hablar de principios, de coherencia, de altura moral. No, esto no va de fe, va de propaganda. El Papa habló de desarmar el lenguaje y todos aplaudieron. ¡Qué maravilla! ¡Qué momento más emocionante! ¡Qué gran lección para nuestra democracia! Pero esos mismos que aplaudían ya estaban preparando la próxima trinchera, porque en España el lenguaje no se desarma, se carga, se afila y se dispara. Los políticos lo saben, los medios lo saben, los tertulianos lo saben, los partidos lo saben, hasta los canales de YouTube de mierda, entre el cual me incluyo, lo sabemos. Y el Papa también lo sabe, porque esos 7 minutos de ovación no fueron un momento de unidad nacional, fue la fotografía de una mentira. Una clase política que aplaude el bien común mientras vive de destruirlo. Unos medios que celebran la concordia mientras hacen negocio con la guerra cultural. Una iglesia que habla de dignidad mientras todavía tiene demasiadas habitaciones cerradas. Porque aquí hay un punto que igual se le quiere olvidar tanto a la izquierda como a la derecha, que la Iglesia Católica no llega a un debate con las manos limpias, ni como una ONG celestial caída del cielo para enseñaros compasión. Y conste, no me estoy metiendo ahora mismo con los católicos, para nada. Pero sí que estoy señalando un detalle que se nos olvida bastante, que llevamos un siglo de historia oscurísima, de abusos tapados, de víctimas ignoradas, de sacerdotes protegidos, de expedientes escondidos, de sacerdotes que la hacían, no la pagaban y se les ponía en otro sitio para que volvieran a reincidir. Y familias totalmente destrozadas mientras se protegía la imagen de la institución. Ahora nos dice que se escucha a las víctimas, que se va a investigar, que se va a reparar y que hay gestos, que hay dolor, que hay voluntad de transparencia. Pero yo no me lo creo. No me voy a emocionar ante esto. No voy a aplaudir esto. No me pidan que crea que todo se va a limpiar porque el nuevo Papa ponga voz grave y rostro compasivo. No me creo absolutamente nada de lo que dice. ¿Van a empezar a sacar todo lo que han escondido durante años? Si lo empiezan a hacer, borro este vídeo y saco un vídeo aplaudiéndole al Papa yo durante 7 minutos. Pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque han tapado tantísima basura como para parar todos los vehículos que existan en Europa. Ese nivel de colegios internos en Irlanda, en España, en Canadá, en muchas regiones de Estados Unidos, en Portugal, en Italia, donde los curas han hecho y deshecho a su antojo, sin pausa, escondiendo cada uno de los escándalos, no van a salir a la luz. Y si salen, me emociono y pongo voz grave yo también. Yo no creo que vaya a salir nada. Ojalá me equivoque, pero no me lo creo. No me creo que una institución que ha sobrevivido siglos gracias a la jerarquía, al secreto, a la obediencia interna y al control de su imagen, vaya ahora a abrir sus tripas por completo porque sí. Me creo que habrá reuniones, informes, gestos y frases solemnes, alguna cabeza visible, alguna ceremonia de reparación y palabras, sobre todo palabras. Eso es lo que más va a haber. Pero no me creo que vayan a enseñar hasta el último archivo, si eso destruye reputaciones, diócesis, órdenes religiosas, carreras eclesiásticas y redes enteras de poder. Sin verdad completa, todo esto es maquillaje espiritual. Sin nombres, sin responsabilidades y sin consecuencias reales, no hay purificación que me valga. Hay control de daños. Y por eso me resulta obsceno escuchar a la Iglesia dar lección de dignidad a nadie. Una institución que no protegió a todos los niños dentro de sus propias paredes. Ahora viene a explicarnos cómo mirar a los pobres, o a los inmigrantes, o a los presos. Una institución que demasiadas veces protegió al culpable. Antes de las víctimas me va a venir a mí a hablar de misericordia. Una institución que durante décadas pidió silencio, prudencia, discreción y obediencia, ¿ahora me viene con el cuento de la humanidad? Pues no, su santidad. Antes de predicar al mundo,
limpien ustedes su casa, abran los archivos, señalen a los que encubrieron. Dejen de tratar el abuso como una mancha reputacional y tratadlo como una tragedia humana, moral y criminal que ha destruido muchísimas vidas. Luego, el Papa se pone súper parte de la inmigración, uno de los grandes ejes de la visita. Venga, vamos a hablar de inmigración, pero no vamos a caer en caricatura. Aquí no va de que si un inmigrante tiene dignidad o no la tiene, por supuesto que la tiene como todos los seres humanos que habitan este planeta. Muchísima gente emigra para sacar a su familia de la destrucción, escapar de la miseria o de países destruidos. El problema es que las élites han convertido ese sufrimiento en decoración moral. Políticos, medios, empresarios, ONGs, líderes religiosos hablan de acogida, además con una facilidad insultante, pero casi nunca explican quién paga la factura, dónde se integra esa gente, con qué viviendas, con qué médicos, con qué profesores, con qué policía, con qué empleos, con qué salarios y con qué condiciones humanas reales. Nadie mira por la gente que ahora comparte barrio con personas que no tienen trabajo y que se dedican todo el día a estar en las calles. Sacamos los datos otra vez a relucir de la inmigración y la delincuencia en nuestro país, o ya es suficiente. Porque una inmigración mal gestionada, como la que tenemos, es un desastre para todos. Para el país que la recibe, para los barrios saturados, para los servicios públicos, para la seguridad, para los trabajadores y también para el inmigrante honrado que viene a trabajar y se encuentra metido en un sistema podrido, explotado por empresarios, usado por políticos. Vienen, trabajan y tienen que ver cómo otra gente que viene de su país gana exactamente el mismo dinero del que ganan ellos, si no más, pero por tocarse los huevos. La dignidad no es meter gente donde no hay vivienda, no hay médicos, no hay profesores, no hay integración, no hay orden, no hay condiciones humanas. Eso es caridad. Fabricar miseria con palabras bonitas, que es lo que la Iglesia hace. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere responder. ¿El Papa quiere mejorar la vida de los inmigrantes o quiere que todos seamos un poco más pobres para que las élites puedan sentirse un poco más buenas? Porque si tú traes gente sin condiciones humanas, sin recursos, sin integración y sin capacidad real de absorción, no estás ayudando a nadie. Estás empobreciendo al que llega y estás empobreciendo al que ya estaba. Estás enfrentando al pobre local con el pobre extranjero. Estás creando barrios tensionados, servicios reventados, salarios presionados, vivienda imposible y convivencia más frágil. Y mientras tanto, los de arriba se sacan la foto, pronuncian la palabra dignidad y se van a dormir a lugares donde esas consecuencias no llaman al timbre. El Papa sabrá que cuando tú traes un flujo de inmigrantes tan grandes, a ellos les pagas menos que a los españoles. Pobres ellos y cada vez más pobres los españoles. Y es lo que más me irrita del discurso de la inmigración, del drama del que llega. Y ese drama yo no digo que no exista, por supuesto que existe. Las mafias pateras, hambres, guerras, familias rotas, eso todo existe. Pero en cuanto alguien pregunta por la inseguridad en muchas de las ciudades europeas, por delitos atribuidos a inmigrantes, por bandas, por conflictos culturales, por falta de adaptación, por barrios donde la gente vive mucho peor que antes, o mujeres que no se sienten seguras, o miembros de la LGTBIQ+, que tampoco se sienten seguros, por barrios donde la gente está pasándolo mal, por trabajadores que ven sus condiciones reventadas, o por españoles que compiten por recursos y trabajos cada vez más escasos, entonces se activa la maquinaria moral. Entonces eres mala persona. Preguntar por las consecuencias de la inmigración no es odiar a nadie, es negarse a vivir en una mentira. Porque aquí hay mucha gente haciendo negocio con la bondad de escaparate, empresarios que quieren mano de obra barata, políticos que quieren votos, relatos y fotos, ONGs que viven de gestionar el problema, medios que necesitan titulares lacrimógenos, iglesias que necesitan parecer útiles en un mundo que cada vez cree menos en ellas,
Y en medio de todo esto, el Papa aparece como gran árbitro moral, como si él estuviera por encima del barro. Pero no lo está. La Iglesia está hasta el cuello metido en su propio barro. Antes de que vengan a predicarnos sobre humanidad, que expliquen por qué durante tanto tiempo hubo niños, familias y víctimas que no recibieron ni un ápice de humanidad de su institución. También habló el Papa de los presos, de su dignidad, de su reinserción, de que nadie queda definido para siempre por sus errores. Muy bien, suena precioso. Una sociedad civilizada no puede vivir de venganza. Tiene que existir la posibilidad de arrepentimiento, de reparación y de reinserción. Pero, ¿por qué hablas de los presos y no de las víctimas? Eso es una cosa de la cual me pregunto. Porque cuando se habla del preso, con una tertulia que todos los apoyan, con una ternura infinita, cuando se les presenta como alguien herido, perdido, necesitado de amor y una segunda oportunidad, la víctima desaparece del plano. Porque a mí cuando me hablan de los presos, yo pienso en gente que ha hecho daño a niños, pienso en gente que ha asesinado, pienso en gente que ha destrozado vidas. Detrás de un delito puede haber una persona rota que lo haya cometido, pero también hay una familia destruida. Hay mujeres y niños aterrorizados. Hay ancianos humillados. Hay gente que ya no va a volver a dormir igual. Gente que deja de pisar la calle. Gente que no vuelve a ser quien era. Gente que ve cómo familiares suyos propios han acabado en el mundo de las drogas. Han acabado en los submundos más horrorosos. Han acabado muertos a consecuencia de estos. ¿Por qué hablamos de los presos tanto, pero no mencionamos a las víctimas? Porque cuando las víctimas eran víctimas de los suyos, no siempre hubo tanta prisa por ponerlas en el centro, ¿no? No hubo tanta poesía sobre su dignidad, ni hubo tanta urgencia por reparar. Hubo silencio, traslado, expediente, reputación e intentar ocultarlo para no hacer daño a la institución. Así que menos sermones sobre perdón y más justicia. Menos palabra misericordia y más nombres. Menos visita emotiva y más responsabilidad. El perdón, si llega, lo decide la víctima. Siempre la víctima. No un papa, ni un obispo, ni un periodista, ni un político. Y con la eutanasia, algo parecido. Permitirme que hable de este tema, ¿vale? No voy a intentar no hacerlo en plan meeting barato, porque quien haya estado cerca de una persona sufriendo de verdad sabe que el catecismo no vale nada. Hay enfermedades que destrozan a la persona, a la familia. Hay dolores que no se arreglan ni con confesión, ni con comunión, ni con homilías. Hay habitaciones de hospital donde las palabras de la Iglesia suenan a insulto. Hay médicos de cuidados paliativos que le dan más importancia al credo que a la situación del paciente. ¿Vale? Eso pasa, eso existe. Y la eutanasia puede tener riesgos, preguntas morales, zonas grises y peligros enormes. Precisamente por eso, quien hable de esto no puede hablar desde la superioridad, tiene que hablar desde la humildad. No desde una institución que convierte el sufrimiento ajeno en una doctrina cerrada, sino desde el respeto a quienes han visto a alguien apagarse durante meses o años con un sufrimiento que ninguna medicina es capaz de paliar. Porque hay gente que no sabe lo que es ver sufrir a una persona que quiere. No sabe lo que es como una persona pierde el cuerpo, la cabeza, la voz, la mirada, el control, la dignidad física y las ganas de seguir. Y cuando has visto eso, las frases redondas dan asco. Ya no se habla tan fácil. Ya no se pontifica tan alegremente. Ya no se usa la palabra vida como si fuera una bandera limpia que no pesa nada. A veces la vida se convierte en una cárcel biológica. Y aunque eso sea durísimo de decir, hay familias que lo saben perfectamente. Por eso, santidad, menos doctrina y más cerrar la boca acerca de ciertos temas. Por último, lo de la operación juventud, ¿no? Que la Iglesia se ha dado cuenta de que los jóvenes ya pasan un poco del tema y se les ha escapado una generación entera, que para muchos jóvenes suena a rígido, hipócrita, desconectado y manchada por escándalos.
Entonces ahora escucha, acogida, acompañamiento, sensibilidad, heridas, inclusión, camino, ternura, diálogo. El vocabulario cambia, la música cambia. El Papa es mucho más amable y los medios lo venden como el más moderno. Y todo el mundo finge que estamos ante una renovación histórica. Pero ¿entonces ha cambiado el fondo o solamente el anuncio? Con el mundo de la LGTBIQ+, pasa exactamente igual. La Iglesia ha entendido que si quiere acercarse a los jóvenes, tiene que ser menos dura. Necesita palabras que no espanten. Necesita no parecer una institución de piedra. Pero una cosa es cambiar el tono y otra cambiar la estructura. Una cosa es decir, acompañamos, y otra cosa distinta es dejar de tratar a la gente como un problema pastoral. A mí me da igual que el Papa venga a utilizar un lenguaje inclusivo como barniz. Me interesa saber si detrás hay algo real o si es solamente marketing para una clientela espiritual. Porque si lo único que cambia es la música de fondo, eso no es apertura. Incluso el cierre del viaje tuvo esa estética de poder amable, todo muy solemne, muy histórico, muy emocional, todo muy bien producido, con vuelta a Roma incluida en avión oficial y con los medios envolviéndolo como si hubiéramos asistido a una sesión de purificación nacional. Pero cuando se retira el humo, ¿qué queda? Quedan los ministros, los políticos de siempre, los mismos medios de siempre, las mismas víctimas esperando, los barrios tensionados, problemas sin resolver, y la Iglesia como árbitro moral antes de habernos enseñado sus sótanos. Por eso este vídeo no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni de ateos, ni de creyentes. Es contra el teatro, es contra el sermón barato, contra los que viven de dar lecciones sin pagar consecuencias, contra los periodistas que se arrodillan ante el Papa cuando les conviene y lo apedrean cuando les molesta, contra los políticos que convierten la compasión en cartel electoral, contra los obispos que quieren hablar de dignidad sin haber hablado de la verdad antes, contra una iglesia que pretende volver a ocupar el centro moral sin haber vaciado antes sus habitaciones cerradas, y contra esa España oficial que aplaudimos 7 minutos el bien común y al día siguiente nos volvemos a revolcar en el barro más total. León XIV, cállate y vete. Cállate, no porque el inmigrante no tenga dignidad, sino porque la dignidad sin orden, sin recursos y sin integración es una mentira. Cállate, no porque el preso no sea humano, sino porque la víctima no pueda desaparecer del relato. Cállate, no porque el sufrimiento no importe, sino porque hay dolores que no se resuelven desde un trono. Cállate, no porque los jóvenes necesiten menos respeto, sino porque no son idiotas y huelen perfectamente cuando una institución está haciendo un lavado de cara. Y cállate sobre todo porque la Iglesia no puede presumir de ser un bastión moral. Si la Iglesia quiere hablar de dignidad, que hable de sus víctimas, pero no como discurso. Que hable por la verdad, que saquen todo lo que han tapado, que pidan perdón de manera honesta. Si quieren hablar de inmigrantes, que hablen de fronteras, de seguridad, de mafias, de integración, de vivienda, de salarios y barrios reales, no solo de lágrimas. Porque si no, todo esto al final es lo de siempre. Una semana de portadas, políticos fingiendo que han entendido algo, periodistas usando al Papa como arma arrojadiza, frases bonitas sobre el amor, la humanidad, la dignidad, y una institución poderosísima intentando parecer humilde. Incienso, cámaras, marketing espiritual. Yo no compro nada de estas cosas. Nunca más. Gracias por acompañarme. Espero que os haya gustado mi reflexión. Y nos vemos pronto aquí en A Prueba con Nota Alta. Adiós.